El encuentro de hoy lo que busca simplemente es que hagamos un diálogo de saberes, específicamente sobre la importancia, ¿sí? La importancia del podcast como una herramienta de aprendizaje. Sucede que ustedes como estudiantes de primera matrícula, pues definitivamente necesitan muchísimas herramientas para trabajar. Y dentro de todas las herramientas que utilizan, que están allí, las guías de trabajo, están los videos, están las infografías, todo este material que nosotros necesitamos, pues es interesante tener en cuenta que existe un elemento fundamental dentro de las nuevas tecnologías que se llama el podcast. Y el podcast es una herramienta de audio netamente, puro audio. Y este audio lo que busca es transportarlo al personaje que escucha, a la persona que oye, llevarlo a un mundo maravilloso de imaginación a través simplemente del uso del sonido. En este momento les voy a compartir un pedacito de algo muy lindo que se lo debería de tener en cuenta, porque, sobre todo porque es muy valioso en lo que representa. No sé cuántos de ustedes lo conozcan, se los voy a compartir. ¿Me dicen si están viendo la pantalla? Sí, profe, perfectamente. Listo, escuchen esta hermosura. Radio Nacional de Colombia presenta Calimán, el hombre increíble, en su más misteriosa y enigmática aventura, el tigre de Hong Kong. Entonces miren, lo interesante de esto que se los traigo a colación es precisamente por el uso de la voz como mecanismo para tratar de llevar a la gente a imaginar cosas. Quiero que le pongan atención a esos narradores y al uso de su voz. San Francisco, una de las ciudades más populosas de los Estados Unidos y principal puerto de toda la costa del Pacífico. Calimán, el séptimo descendiente de la dinastía de la diosa Kali, y el pequeño Solín toman un taxi para recorrer la hermosa ciudad de San Francisco. El hombre increíble ojea un periódico, descubriendo una noticia en la primera plana que llama su atención. Vaya, esta sí que es una noticia sorprendente. ¿Cuál, maestro? ¿Puede un tigre atacar a una persona en plena ciudad? El asesinato de un policía será el inicio de una nueva aventura llena de peligro y emociones para Calimán, el hombre increíble, y su pequeño amigo Solín. Calimán y el pequeño Solín bajan de un taxi y avanzan con paso firme hacia el barrio chino de San Francisco. Ven, Solín. Vayamos hacia aquel lado. Quiero mostrarte los bazares. Mira, Calimán. Una ambulancia. Sí. Se han detenido en aquel callejón. Vayamos hacia allá. Alguien está en problemas. El barrio chino se inquieta. Se presiente la tragedia. Calimán se abre paso entre un grupo de curiosos. Mira, Calimán. Es un policía muerto. Sí, mi pequeño amigo. Un guardián del orden derrumbado entre la basura de este callejón. En medio de un charco de sangre. Sí, parece como si una fiera lo hubiera atacado. ¿Pero qué pudo suceder, maestro? No sé. Tiene destrozada la garganta. Bueno,
Pues definitivamente eso es maravilloso, ¿no? No sé qué opinan, me encantaría, antes de iniciar con este diálogo, conocer sus opiniones. Bueno, ¿qué les parece ese audio tan maravilloso? Sí, profe, muy buenas tardes, ¿me escucha? Por supuesto, le escucho perfectamente. Bueno, me presento, mi nombre es Yurani Yela y quisiera opinar pues ante el video que usted nos muestra. Cuando usted nos mencionó sobre el avance de la tecnología, pues eso es lo que se ha reflejado en el video, ¿no? Existen muchos mecanismos para poder trabajar hoy en día con la tecnología. Y lo que pues yo aprecio en el video es cómo la habilidad y la creatividad pues que tenemos los seres humanos pues para poder crear personajes, ¿no? Y para poder plasmar esas voces como tal en diferentes escenarios, por decirlo así. Porque pues hoy en día todas las películas de cine, el teatro, pues son creadas de esa forma. Entonces, desde ahí es cómo se puede mirar y se puede ver que el ser humano es totalmente creativo y hábil pues para desarrollar ese tipo de escenarios que ya son pues cargados como en la parte digital, pues para que toda la humanidad los pueda apreciar, profe. Perfecto, perfecto, Yurani. Increíble eso que acabamos de escuchar en el sentido de que eso a uno, ¿sí? Le permite aprender de otra manera, porque no nos estaríamos limitando simplemente a leer un texto, sino más bien a escuchar una voz que nos viene dirigiendo y mostrando algo totalmente diferente, ¿no? Y eso es lo que precisamente produce el audio. No sé quién pudiera dar otra opinión, lo escucharía. Buenas tardes, quien les habla Buenas tardes. Liliana. Cuénteme. Me parece muy interesante y creo que nos hace recordar, creo que hace muchos años cuando no había la televisión, veo que eso es como lo hacían antes, ¿no? Por radio. Y cómo ellos manejan la voz y hacen ruidos, lo manejan tan bien que lo llevan a uno a esa historia, ¿no? Entonces me parece bonito, interesante e importante que la tecnología, cómo ha avanzado y cómo puede llegar a todas partes para un aprendizaje y se lo puede utilizar para diferentes temas, esa herramienta. Entonces, pues sí, muy contenta de ver esa presentación que usted nos indica, que nos invita a ser cada vez más creativos y a conocer más de la tecnología y de las diferentes herramientas que existen. Perfecto, perfecto. Eso que acaba y nosotros hubiera Profe, se se iba le la voz. corta la voz. la cámara. Ya. Perdón. Ay, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, ahí sí se lo escucho. ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, les profe. decía entonces que eso que está sucediendo, pues definitivamente va es en beneficio de la educación. Si nosotros usáramos esas herramientas en beneficio del aprendizaje, pues todo sería maravilloso. ¿Sí me comprenden? ¿Por qué sería maravilloso? Porque la gente aprendería de otra manera. Estaríamos hablando de el uso de diferentes estilos de aprendizaje y ya no solamente estaríamos hablando de que tendríamos que aprender solamente con el libro, solamente con la palabra, sino que estaríamos utilizando una herramienta tan bonita, tan maravillosa como lo es el podcast en este caso. No sé si alguien quisiera decir alguna otra cosa, si no continúo. Bueno, dicho todo eso entonces,
valdría la pena pues entonces preguntarle, ¿sí? Cosas valiosas como esta. ¿Qué reflexión ustedes pueden hacer del uso de las tecnologías, en este caso el podcast, para inmiscuirlo dentro de la educación y hacer precisamente que sea en beneficio de la educación el uso de estas tecnologías? ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿puede volver a repetir? Listo. Les decía, ¿sí? Que como estamos hablando de que estas tecnologías ya en este momento están pues a la vanguardia, las tenemos todos los días, todos tenemos celulares, todos lo hacemos por redes sociales. Entonces la pregunta sería, ¿qué opinan ustedes del uso de estas tecnologías en beneficio precisamente del aprendizaje? La compañera Liliana nos decía que antes la gente se distraía oyendo la radio, porque era algo como bonito, como de escucharlo. Pero acá, puesto al servicio de la educación, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Qué tan importante sería? Bueno, profe, pues me parece que hoy en día la tecnología, las tecnologías de la información y la comunicación son verdaderamente importantes, ¿no? Y en el tema de la educación es muy necesario conocer cómo los estudiantes utilizan la tecnología, porque podemos utilizar la tecnología de manera adecuada, pero también de manera incorrecta. Entonces, es necesario saber gestionar bien cómo utilizarla y conocer de ella, porque hoy en día mucha gente pues, de los años 90 pues se están adaptándose, digamos, ya fue una generación que, que en donde empezó a llegar la tecnología, que casi la gente la desconocía. Entonces, pues en mi caso yo soy del 90, entonces pues para mí no fue tan repentino utilizar la tecnología, pero sí ya inmersos en la educación, en mi caso pues ya estudiando, entonces sí ha sido fundamental y sí he tratado pues de gestionarla de la mejor manera para poder desarrollar mis actividades. Sin embargo, como le digo, es cómo el estudiante trata de gestionar el manejo de las mismas y que pues esta ha ayudado fundamentalmente pues al desarrollo de todas las actividades que hoy en día en la educación pues es fundamental pues utilizarla, pero sí, como le digo, se la puede gestionar pues de dos formas. En este caso pues en la educación pues tiene que ser de la manera correcta pues en el desarrollo de todas las prácticas que el docente incluya. Y en cuanto al diseño pues del podcast pues ha sido y es pues una herramienta, consideraría fundamental porque pues se pone a flote las habilidades comunicativas, que es el hablar, el escuchar, el escribir y el hablar. Perfecto, perfecto. Hacia allá iba, ¿no? Recuerden que definitivamente es fundamental tener casi que a disposición, manejar estas habilidades. Nosotros, sobre todo como estudiantes, tenemos que tener claro que es fundamental hablar, es fundamental escribir, es fundamental leer y es fundamental aprender a escuchar. Eso nosotros lo vamos a tener dentro de nuestro trabajo académico, pero de igual forma lo vamos a tener dentro de nuestra actividad social. Y qué chévere que no solamente nuestro aprendizaje se limitara al trabajo escrito académico, no solamente desarrollar trabajos escritos, sino que por el contrario, qué tan interesante, por eso les mostraba yo este video, de cómo ese señor domina, ¿no?, la expresión de la voz y cómo lo lleva a uno a imaginarse, como lo planteaba la señorita Liliana, otros mundos totalmente diferentes. Entonces, ese uso de las tecnologías en beneficio, pues definitivamente ayudarían muchísimo, ¿sí? No sé si alguien quisiera aportar algo o si no, continúo. No, yo sí, me parece interesante porque la tecnología forma parte de la cotidianidad, ¿no? Ya todas las personas estamos con esos dispositivos
Y en realidad estas ventajas en la educación me parece supremamente importante porque lo invita a las personas a ser creativo, ¿no? A ser Bien, autónomo. correcto. Y es un aprendizaje diferente lo que usted dice, ¿no? O sea, podemos avanzar, podemos aportar y claro, los profesores nos ayudarían a invitarnos, como le digo, a trabajar con estas herramientas que es el podcast. Entonces, me parece muy interesante. Interesante, interesante lo que dicen. Pero miren, por ejemplo, supuestamente la No tecnología. se le Profe corta. Garito, Ay, profe Garitol, cuénteme, cuénteme. habla César Onofre Reyes. Cuénteme, César. Yo entiendo que el podcast es como la radio, pero el Sí, contenido es bajo demanda y puede escucharse cuando el cliente así lo desee. correcto. El formato tiene una alta potencia en comunicación que puede transmitir información, educación, entretenimiento y mucho más. Sí, Esto quiere decir que no existen límites para la creatividad. totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso y lo que se busca precisamente es eso, ¿no? No limitar, no limitar al personaje que haga uso de él, sino por el contrario, darle nuevas herramientas para que él pueda imaginar todo lo que él quiera. Me parece interesante lo que dice César, ¿no? Miren, respecto de esto, cuando nosotros nos enmarcamos solamente en un estudio, hablemos de nuestras guías pues desafortunadamente a veces son muy frías, son muy cuadriculadas y se limitan a dar una orden. Si nosotros trasladáramos esa información a un podcast, tendríamos que de pronto orientarlo con sonidos a que el estudiante viva otros mundos y se lo pudiéramos mostrar de otra manera. Y como dice César, si no tiene límites la imaginación, pues sería más chévere el aprendizaje, ¿no? Sí, eso me parece interesante, muy valioso lo que me dice César. Les decía antes de que hablara César, estaba yo planteando lo siguiente. Se supone que los medios y las tecnologías fueron creadas, ¿cierto? Para que estuviéramos más en contacto. Porque antes, acuérdense, bueno, yo no sé cuántos de ustedes pues serán ya mayorcitos como yo, pero antes era difícil la comunicación. En cambio hoy es rapidísimo y usted a una tecla está conectado con el otro mundo, ¿cierto? Pero se dan cuenta, o ustedes qué piensan, porque me interesaría saberlo, que hoy en día, a pesar de que tenemos tanta tecnología y nos podemos conectar de un momento a otro, desafortunadamente las tecnologías nos apartó de la comunicación, porque ya no hablamos, porque a pesar de que estamos juntos, el uno está en un lado y el otro está en el otro lado con su celular y ya no charlamos, sino que cada uno está inmiscuido en su mundo y el otro en su mundo, y entonces qué absurdo, ¿no? Se creó la tecnología para estar unidos, pero ahora estamos como más separados. ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? Sí, profe, pues ahora la tecnología pues nos pone como a reflexionar, ¿no? Ante la convivencia con nuestros seres queridos, en la parte laboral y en diferentes escenarios en los que nos encontremos, porque pues podemos poner un ejemplo. Asistimos a una reunión familiar, pero resulta que en la sala o en el comedor todos estamos conectados en internet, en las redes sociales, con el dispositivo, con el celular, y nos olvidamos cómo es verdaderamente compartir en familia, cómo hacer una charla amena, tomándonos un café o compartiéndonos un almuerzo o una cena. Entonces, sí es netamente asertivo lo que usted dice, que debemos reflexionar ante cómo debemos utilizar verdaderamente pues las tecnologías.
la información y de la comunicación. Entonces yo pues vuelvo a lo mismo, a lo que decía anteriormente. Entonces es como más de ser conscientes, diría yo, de ser conscientes y de ser un poco como más asertivos pues al momento de utilizar el dispositivo, que en nuestro caso pues lo que más utilizamos es el celular. Correcto, mire, no sé si esta mañana ayer, pero esta mañana también lo decían, una noticia en este momento en el cual se dice que muchísimos de los colegios en Bogotá que no son nacionales, sino que son internacionales, hablemos como el Liceo Francés o el Liceo Alemán, todos los colegios de allá han decidido quitar definitivamente el celular y lo desaparecen y lo quitan ya definitivamente el celular. Y a los estudiantes ya no les permiten el celular en los colegios porque definitivamente se dieron cuenta que el celular lo que hacía era apartarlos. Y están ahora tratando de que los niños vuelvan nuevamente a jugar a la cancha, a jugar con un balón, a jugar a otro tipo de cosas. Entonces, como interesante, Sí, respecto de lo que planteaba la compañera Yurani, ¿no? profe, y otra cosita que quería comentar. Hace unos días, pues, he venido leyendo un libro, estaba leyendo un libro y en donde esta autora, ella se llama Marian Estape Rojas, ella comentaba en una partecita ahí en el libro y decía que últimamente, em, últimamente la humanidad utilizamos pues mucho la tecnología. Entonces ella nos colocaba a reflexionar de que los hijos de los creadores de Facebook, de los creadores de Google, los creadores de Gmail, bueno, todas estas plataformas digitales, no Sí. mandan a sus hijos a estudiar a escuelas o colegios donde hay tecnología. O sea, los que son líderes en la tecnología mandan a sus hijos a estudiar a escuelas donde son verdaderamente sin nada de tecnología. ¿Por qué? Porque ellos son verdaderamente conscientes de que la tecnología pues tiene a la larga pues un impacto tanto positivo y pues otro Total, como negativo. Eso, profe. total. Escuchaba precisamente eso también esta mañana, que me parecía terrible, ¿no? Los dueños de las tecnologías no quieren que sus hijos usen tecnologías, me parece absurdo. Y decían también que ya estaba definitivamente prohibido que una persona, ¿sí?, que tenga una edad corta, definitivamente haga uso de tecnología porque su cerebro no estaba en este momento capacitado para recibir toda la radiación que produce un dispositivo. Y nosotros tenemos todo lo contrario, ¿no? Lo primero que hacemos es entregarle un celular a uno de nuestros hijos para que se quede contento. Bueno, interesante, todo eso tiene, ¿no? Va por un lado bien, por el otro lado también mal. Nosotros estamos presentando, ¿sí? Porque ese es nuestro trabajo. Queremos precisamente mostrar o crear una herramienta tecnológica que ya existe que se llama el podcast y lo queremos utilizar en beneficio precisamente de los estudiantes. Queremos que ellos vean una nueva herramienta que se llame podcast y que aparte de tener su guía de trabajo y decirle, tome, usted haga el trabajo, más bien escuche un podcast y ese podcast le ayudará a realizar esa actividad. ¿Qué opinarían ustedes de esa propuesta? ¿Les parece interesante o por el contrario no les parece nada interesante? ¿Qué me dicen? Sí, profe. A mí pues me parece muy interesante porque, porque, porque como estudiantes pues de primera matrícula en cuanto pues a lo de competencias comunicativas, es como afianzarse, ¿no? Es como lanzarse a un reto, a un desafío, porque es que usted se podrá dar cuenta que no todos pues que carecemos de o somos totalmente expresivos o nos gusta hablar en público pues cualquier dificultad a veces el ser humano presenta. Entonces, de acuerdo pues a este diseño del podcast, sí considero que es una herramienta fundamental porque coloca al estudiante a probar sus habilidades y su creatividad. Muy bien. Y dentro de las habilidades que ustedes realizan,
como estudiantes también, comparando pues otro tipo de herramientas que también hay visuales, ¿no? Porque pues entendamos. Profe, se le corta el audio. Ya, discúlpeme. Les decía, tomando en cuenta pues que ustedes como estudiantes gozan de muchas herramientas, como son las herramientas visuales, por ejemplo las infografías o los mapas mentales o los mapas conceptuales, o en el caso también de lo auditivo, lo kinestésico, los juegos. ¿Ustedes consideran que lo visual, lo auditivo, lo kinestésico debe de ir por igual? ¿O por el contrario se le debería dar como más prevalencia a alguno de esos estilos? ¿Qué opinarían? Pues todo Bueno, pues tendría yo que ser como diría que equilibrado, ¿no? Tranquila, siga, doña Liliana. sí, pues igual, ¿no? Yo pienso que todas las herramientas son importantes, ¿no? El estudiante se les da, nos da la oportunidad de un aprendizaje y nos dan a conocer las diferentes herramientas para uno trabajar, ¿no? O sea, para trabajarlo en lo que les decimos, en ese proceso de aprendizaje. Entonces yo diría que se puede trabajar en las diferentes herramientas y en cada uno darle como su habilidad, su ejercicio, ¿no? Porque como usted lo dice, al ver el video, pues uno se emociona, ¿no? Y le parece increíble y le gusta, pero de pronto no, uno no es hábil, como decía la señorita Yurani, uno no es hábil de pronto en el manejo de la voz o en la creatividad y puede ser hábil en otras herramientas. Entonces ya ahí sería como el gusto, ¿no? O la innovación o la creatividad o la autonomía o la comprensión que puede tener cada ser humano para ese aprendizaje o para esa herramienta. Muy bien, me parece, excelente. Creo que iba a hablar la señorita Yurani, perdón. Sí, profe, o sea, digamos, de acuerdo a la reflexión que hace Liliana, sí consideraría pues que uno hace las cosas pues de acuerdo a lo que uno pues es como que más le gusta, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta expresarse en público, lo hace de una manera correcta, en la forma de dirigirse hacia las personas. Otros no lo hacen tanto de esa forma, sino que tienen otras habilidades que por el contrario son más expresivas al momento de escribir o al momento de, pues, de narrar las cosas o pues así por el estilo, profe. Pues yo opino Bien. que sería así, Bien, no sé. me encanta de que toques un tema fundamental que tiene que ver con las habilidades, ¿no? Pareciera que, y recordemos que las habilidades son innatas. Hay unos que son buenísimos para hablar. A mí, por ejemplo, me fascina hablar. Hay otros que son muy buenos para escribir. Otros son buenos para tocar guitarra, bueno, y así sucesivamente para hacer cosas. Qué chévere precisamente que esas habilidades, ¿sí? Esas habilidades sean las que permita que los procesos de aprendizaje las saquen a relucir. O sea, qué chévere que a mí me toque que hacer un trabajo que a mí me gusta, porque lo más harto es que a mí me toque que hacer un trabajo que a mí no me interese, ¿cierto? Entonces, en este caso es fundamental. Les quiero, por ejemplo, en este momento, miren, compartir. Esta es una de las herramientas que nosotros manejamos. No sé si están viendo la pantalla. Sí, se ve muy Sí, bien. profe. Listo. Entonces, miren, este es uno de los podcasts, porque ya obviamente pues los estamos trabajando. Nosotros lo trabajamos ya con un grupo específico de estudiantes de primera matrícula. Se ha creado un grupo para trabajar estas herramientas y el objetivo es que nosotros escribimos los guiones. Después de que escribimos los guiones, se reparten y se les da la posibilidad para que ellos actúen.
Les voy a contar una partecita pequeña, pero quiero mostrarles la estructura de cómo funciona. Escuchen, por favor. Ay, perdón. Error, no puse el sonido. Somos Radio Consentido, un espacio virtual para imaginar historias que nos permiten aprender. Hoy, exilio voluntario. Difícil como estaba la situación en su pueblo, Simona, una imberbe jovencita, había decidido aventurarse como polizonte en un barco que le llevó a una playa perdida de la costa peruana, muy distante en su ciudad natal. 3 años hacía que vivía allá, esperando arribar en su economía. Simona, haz el favor y te colocas a despulparme esa fruta. Date cuenta que estamos atrasados con los pedidos de Lima. Ya sabes que si no cumples tu cuota, no recibirás el salario. Pero, patrón, tengo 1.000.000 de cosas que hacer el día de hoy. Usted sabe que hago todo lo que puedo y hasta más. Lo que pasa es que esta fruta la recibieron verde y por eso no rinde. Más de uno nos encontramos en la misma. 3 años largos en los que cumplía deberes y obligaciones y lo único que hacía era su trabajo. Y no le quedaba tiempo para descansar y relajar el espíritu. Edelmira, su compañera de labores, a veces le invitaba a salir. Oye, Simona, ¿qué te parece si esta noche salimos a despejarnos un poco de tanto trabajo? Dime, ¿no te gustaría? Pues, ¿cómo no gustarme? Claro que sí. Pero estoy tan lejana de cumplir mi cuota que francamente no puedo. Además, no tengo dinero. Ya ves, a todos se nos demoró la paga. Es cierto. Igual me pasa a mí. Mejor lo dejamos para otro día. En lejanas y olvidadas playas, solía buscar la estrellada noche queriendo descubrir puntos de referencia que refrescasen su alma. Hasta el cielo era distinto y le hacía añorar ese rumbo. Ay, playa magnífica esta. Sin embargo, nada más como los paisajes de mi tierra. Estaría con mi gente, con mis amigos. Acá, en cambio, hasta las constelaciones son diferentes. Una noche en que más melancólica se sentía, pudo sintonizar en su pequeño radio una emisora internacional que a esa hora transmitía la entrega de los premios Grammy en Miami. Volvía a triunfar Shakira, la despampanante rubia colombiana. ¡No puede ser! ¡La barranquillera Shakira ganó! ¡Ay, ganó Shakira! ¡Ay, por fin una noticia alentadora! Cuando la mencionaron en la radio y resonó esa agraciada voz aclamada por 1000 gritos, allá, muy allá en la lejanía, bajo la techumbre brillante del cielo, un ardor furtivo atravesó el pecho de Simona y copiosas lágrimas se le escurrieron. ¡Ay, mi tierra! ¡Mi gente, mi vida! ¡No puede ser, Dios mío! ¡No puede ser! ¿Yo qué estoy haciendo en esta playa tan lejana, separada de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Simona empezó a correr como no lo hacía desde hace tiempos, buscando afanosa un escampado. Vaya júbilo, qué profundo sentimiento, latir al mismo ritmo de la victoriosa y distante paisana. Mientras caminaba, la muchacha siguió escuchando. Gracias a todos por este premio. Muchas gracias. Colombia, te amo. Cuando Simona escuchó las palabras que se transmitían en la radio, quiso multiplicarse, estirar y alargar los brazos entre tantas sombras, esperando alcanzar y sentir a sus hermanos, allá en la lejana patria. Pese a una hermosa tarde llorando en mi habitación. Papá, mamá, ¿dónde están ahora que los necesito? Hermanos míos,
Fui yo quien los abandonó y ahora sufro la tortura de su ausencia. Dios mío, permíteme recobrar mi vida. Caminó la noche entera procurando asfixiar tanto dolor. En verdad, nada la retenía. Podía volver si era de su agrado. Donde estaba, no había echado raíces que le impidieran retornar. Al otro día, muy decidida, armó maletas y reclamó los salarios atrasados. ¿Qué hubo, Simona? ¿Que no estás trabajando? La veo mal, la veo muy mal. Perdone, patrón, pero lo que pasa es que en realidad vengo a agradecerle el trabajo. Me regreso para mi tierra. Voy a buscar a mis padres, a mis hermanos. Regreso a encontrarme con mi vida. Le ruego que me cancelen los salarios y las prestaciones atrasadas. Simona volvió sobre los caminos de sus viejos y todavía los halló esperándola. Encontró a tantísima familia que allá en la lejanía semejaba 1000 fantasmas. Los halló dispuestos a recibirle y a hacer de su vida también su casa. Hemos llegado. Bueno, ¿cómo lo vieron? A ver, ¿qué les parece? Ese es un trabajo ya hecho por los estudiantes, ¿no? Ellos mismos están haciendo eso. Y no sé si ustedes se dieron cuenta que a lo largo de la narración aparecieron 2 frases. Esas frases se las sacaba a relucir porque se hablaba de unas figuras literarias y la intención era explicarles. ¿Qué les parece la propuesta? Profesor Harold. Pues cuénteme. Yo creo Cuénteme, don César. Yo creo que gracias a las nuevas tecnologías es posible la comunicación entre personas desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento y de manera continua y permanente, lo que quiere decir que se han reducido por completo y eliminado las barreras geográficas. Pero es muy alienante. Pero ese formato que acabo de mirar, en el caso particular mío, sería una base fundamental para mi aprendizaje, porque para mí las imágenes, el sonido, la escritura son una parte fundamental para aprender. Entonces yo creo que ese formato a mí me serviría 100%. Qué bien, me encanta, porque definitivamente ese es el objetivo, ¿no? O sea, se busca es que la gente lo acepte, lo entienda, me parece chévere. Doña Liliana, ¿iba a decir algo? Sí, lo que dice César, se lo siente esa presentación con amor, ¿no? Con gusto. Todos actúan de una manera que lo invita a uno a escuchar, ¿no? Pero sí, la anterior, lo que usted decía, no todos tenemos esas habilidades, ¿no? Y esas creatividades para hacerlo. Pero pues si estamos en la tecnología y estamos en ese aprendizaje continuo, uno no se puede quedar quieto, ¿no? Uno debe de trabajar por eso, ¿no? Entonces, uno no puede cerrarse a decir, no lo puedo hacer, soy tímido, bueno, tantas cosas negativas que uno se mete en la cabeza, y me parece de que si en este momento hay tanta tecnología y hay tantas personas que nos permiten a nosotros a desarrollar estas actividades, estas habilidades y manejar esas herramientas de tecnología, pues debemos apostarle a eso, ¿no? Y pues qué bueno que usted como profesor nos invite a hacer estos ejercicios. No, pues excelente, excelente. Hay que apostarle lo que usted dice, porque todos estamos en capacidad. Miren, los personajes que aparecieron allí, pues todos son estudiantes, ¿no? Todos son estudiantes de primera matrícula, no son actores, no son nadie, nada. Simplemente se dejaron llevar. Y lo más interesante, hay que darle la oportunidad a las personas.
Para terminar esto, miren, Llegado al este final del video, programa. Analicemos podcast nuestro aprendizaje. tiene una ¿Qué retroalimentación. valor escuchaste en la historia? ¿Identificaste dónde hay hipérbole y dónde hay ironía? El valor que exalta la historia es la identidad, conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. La ironía es utilizada para decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Un ejemplo, qué persona tan trabajadora. La hipérbole es la exageración de un hecho. Ejemplo, te doy 1.000.000 de gracias. Conéctate con nosotros. Somos Radio Consentido. Entonces no solamente quisiéramos ya que los podcasts se limiten a dar la historia, sino que obviamente lleven algo académico, algo que refuerce el aprendizaje para que la persona después de que lo reciba, después de que ya trabaje con él, pues por supuesto pueda aprender algo. Ese es el objetivo. Entonces, pues no sé, quisiéramos cerrar, ya tampoco quiero quitarles muchísimo más tiempo. Qué bonito haber compartido con ustedes, qué bonito haber escuchado sus puntos de vista y lo más importante, pues que estuvieran de alguna manera acorde a lo que estábamos expresando. No sé si quisieran decir algo antes de salir o antes de terminar. Yo les agradezco muchísimo su tiempo. Sí, profe. En primer lugar, pues agradecerle por la disposición, por permitirnos mostrarnos nuevas estrategias para poder aprender, nuevas estrategias para poder como personas tomar el riesgo y poder embarcarnos en aprender pues esas habilidades comunicativas, lo que es el leer, el hablar, el escribir, el escuchar, en la forma como nosotros nos podemos expresar ante el público, cómo poder saber leer un texto, cómo poder saber escribirlo. Entonces, me parece pues genial que usted nos traiga y nos explique y nos dé a conocer pues este tipo de estrategias para poder fortalecer nuestras habilidades comunicativas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Yurani. Sabemos que tú eres una persona muy dedicada y qué rico contar contigo, me parece increíble. Pues si ya no hay nada más por decir, yo les agradezco muchísimo. Ustedes son muy amables. Gracias por dedicarme este tiempo. Sé que vamos a seguir trabajando y construyendo más cosas porque precisamente ese es el objetivo. Apenas ya estemos listos para montar la propuesta, téngalo por seguro que los incluiremos a ustedes para que vayan reconociendo el trabajo que venimos realizando. Yo les agradezco de corazón, ustedes son muy amables, muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde. Hasta luego y gracias. Hasta luego y gracias. Bueno.